Iglesia amada, qué hermoso que podamos encontrarnos en este domingo para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un domingo para el Señor. Quiero bendecirlos a todos ustedes para que tengan una excelente semana, para que Dios les cuide, para que Dios les guarde, para que sean guiados, protegidos por el Señor, para que no falte la presencia del Espíritu Santo y que esta bendición pueda detener cualquier maldición sobre cada uno de ustedes y pueda que las tinieblas que puedan estar sobre la vida de ustedes puedan disiparse. Así que tengan una hermosa semana del Señor. Vamos a la palabra de Dios en este día. El título del mensaje es 3 consejos para blindar todo lo que tienes. En estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del verano del 2015. Seguramente recordarás que te dije que fue un tiempo muy especial para nosotros. Probablemente no recuerdes algo significativo que te haya sucedido, o sí, pero para nosotros marcó un antes y un después. Ese verano el Señor visitó nuestro barrio, tocó las puertas de nuestra casa, nos invitó a hacer las valijas y nos llevó al desierto. Nos inscribió en la escuela del Espíritu Santo, en la escuela del quebrantamiento, de la humillación, de la oración. Y estamos a punto ya de celebrar 5 años, o estamos celebrando 5 años de eso. Y hemos estado compartiendo enseñanzas. Abrí mi corazón, el cofre de los tesoros que el Señor nos dio a lo largo de estos 5 años y he estado compartiéndolo contigo. Y en el día de hoy quiero darte 3 consejos que te van a servir para blindar todo lo que tienes, para proteger todo lo que tienes. El primer consejo es que somos llamados a consagrarnos a una persona y no a una causa. Esta fue una de las grandes lecciones que aprendimos en estos 5 años, que nuestro llamado principal es a agradar a Dios, ni siquiera a salvar las almas, a plantar iglesia, que hemos sido llamados y que nuestro propósito principal en la vida es, en primer lugar, agradar a Dios. ¿Y quién dijo eso? El apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dice: nuestro único propósito es agradar a Dios. Y yo he visto que existen 2 grandes errores en este sentido. Por un lado, que hay personas que se enamoran del llamado, se enamoran del ministerio, se enamoran de la profesión, del trabajo, en lugar de enamorarse de Dios en primer lugar. Ese peligro lo corrimos o caímos en esa trampa. Durante muchos años el ministerio, el trabajo con los niños se interpuso en nuestra relación con el Señor y llegó a ser más importante que Dios. El trabajo con los niños, la campaña de Todos contra el Abuso Infantil, el ministerio se interpuso, llegó a ser nuestro Isaac. Es decir, la bendición de Dios ocupó el lugar de Dios en nuestro corazón y terminó ahogando la vida espiritual. Es decir, Dios ya no era nuestra primera pasión. Por supuesto que lo era, pero nuestra primera pasión era el llamado de Dios, el ministerio de Dios, la obra de Dios. Y tuvimos que aprender, Dios tuvo que hablarnos con mano fuerte. La Biblia dice que a veces el Señor nos habla con mano fuerte, es decir, circunstancias difíciles. Dios permitió que enfermedades tocaran nuestra vida. No es que Dios nos trajo la enfermedad, pero Él permitió, y todo eso colaboró para que nosotros nos volviéramos a Dios y para que pusiéramos nuevamente a Dios en primer lugar. Así que mi recomendación es que asegúrate que tu pasión por Cristo sea más grande que la pasión que tienes por tu trabajo, por tu profesión, por tu llamamiento, por tu ministerio. La pasión por Cristo debe ser más grande que la pasión por tu ministerio o por tu llamado.
Pero he dicho que hay dos grandes errores en los que solemos caer. Un error es enamorarnos más del ministerio, del llamado de Dios para nuestra vida. Y el otro error es despreciar el llamado de Dios. Es decir, Dios nos llamó a cada uno de nosotros, lo hemos visto, hemos sido llamados por el Señor para ser sacerdotes santos al servicio del Rey. Es un gran privilegio, quiero abrir mi corazón y decirte que es un gran privilegio que Dios nos haya escogido para que nosotros pudiéramos servirlo a Él en intimidad. El trabajo del sacerdote es servir a Dios en intimidad. Tenía otras funciones, pero la función principal del sacerdote era acercarse a Dios. Le era permitido, había sido llamado por Dios para acercarse y ministrarlo en intimidad. Ese es el primer propósito del sacerdote, el primer llamado del sacerdote. Y dice que hemos sido, todos nosotros los cristianos, hemos sido llamados a ser sacerdotes al servicio del Rey. Nuestro primer llamado es a servir a Dios en intimidad. No te olvides de levantar la carpa del encuentro. Me vas a escuchar esto 1000 veces. No salgas a la vida, no salgas a tu trabajo, no salgas en el día sin antes haber levantado la carpa del encuentro, sin antes haberte encontrado con Dios en el lugar secreto, sin antes haber visto el rostro de Dios y haber ministrado a su presencia. Esa era la gran responsabilidad. La segunda responsabilidad del sacerdote era ser puente. Construía puente, o él mismo era puente para que la gente conociera al Señor. Y ese es el ministerio de la reconciliación que todos tenemos nosotros, el de hablar, de predicar, de enseñar acerca de Cristo y llevar a otras personas a que se encuentren con el Señor. Pero este error, por un lado, enamorarnos del ministerio, enamorarnos del llamado, enamorarnos, la pasión que tenemos por la profesión, por el trabajo, por el llamamiento, es más grande que la pasión que tenemos por Cristo. Eso está mal. Pero acá caemos en este error de que despreciamos el llamado de Dios. Nos parece poco. ¿Te acuerdas lo que Moisés le dijo a Coré? ¿Coré quién era? Coré era un sacerdote, era un levita, a alguien que había sido llamado por Dios para acercarse y ministrarlo en intimidad. Pero él aspiraba a otra cosa. Y entonces Moisés tuvo que reprocharle y decirle, dice la Biblia en Números capítulo 16, versículo 9, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado para que estén cerca de Él? ¿Les parece poco? Y parece que hay, para muchos creyentes, poco haber sido llamados por Dios para servirlo en intimidad. Por eso no despreciemos, por el amor de Dios. Recuerda lo que dijo el pastor Spurgeon en el siglo XIX. Si Dios te ha llamado a predicar la palabra, no te rebajes por el camino para ser rey. No despreciemos. La pasión por Cristo tiene que ser más grande que la pasión por el llamamiento. Pero por otro lado, no menospreciemos, no despreciemos el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. El segundo consejo para blindar todo lo que tienes es la santidad. La santidad es una barrera protectora que te protege del mundo demoníaco. ¿Quieres blindar tu vida? ¿Quieres blindar tu familia? ¿Quieres blindar tu economía? ¿Quieres blindar la vida de tus hijos? Entonces, sé santo. Aléjate del pecado y aléjate de la inmoralidad. Quiero darte un pasaje bíblico. Voy a leer Job, capítulo 1, versículo 6. Dice: un día, los miembros de la corte celestial llegaron delante del Señor, y Satanás vino con ellos. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre, léelo conmigo, léelo bien, siempre has puesto, ¿qué cosa? Un muro de protección alrededor de él, de su casa
y de sus propiedades. Vuelvo a leer esa parte. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás reconoce que hay una valla protectora alrededor de Job. Satanás se da cuenta y reconoce que Job está protegido. Hay un muro de protección. Y esa valla de protección no solo que lo protege a él, protege su casa, protege su familia y protege sus propiedades. Hay un muro, Satanás sabe que hay una valla, hay una barrera protectora y esa barrera protectora es espiritual, que no permite el acceso demoníaco. Es decir, que Satanás o alguno de sus demonios no pueden llegar a donde está Job. No pueden atravesar esa muralla, no pueden atravesar ese muro. Hay una barrera espiritual que impide que Satanás toque a Job, que Satanás toque a sus hijos, que Satanás toque a su familia o que Satanás toque sus propiedades. Satanás reconoce que hay un muro, hay un vallado espiritual que impide el acceso demoníaco a la casa y a la vida de Job. ¿Y cuál era esa valla protectora? La santidad. La Biblia dice que Job vivía apartado del mal. La santidad te protege. Es una barrera espiritual que te protege del mundo demoníaco. Por el amor de Dios, los padres que vivimos protegiendo físicamente a nuestros hijos, no nos damos cuenta que hay una barrera protectora en el mundo espiritual que impide el acceso satánico y esa barrera espiritual es la santidad en los padres, la santidad en el hombre fuerte de la casa. Lo mismo ocurre en la iglesia. La santidad en los líderes trae bendición, impide que el mundo demoníaco penetre la iglesia, pero la inmoralidad, la falta de santidad en los líderes trae perjuicio. La falta de santidad en un padre trae perjuicio a toda la familia, trae perjuicio a los hijos, trae perjuicio a su economía. La integridad y la santidad le da cobertura a tu economía, le da cobertura a tu familia, le da cobertura a tus hijos. Pero la falta de santidad en los padres atrae la presencia de los demonios, atrae a Satanás a tu casa. Y lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede con el líder de una célula, de un ministerio en la iglesia. Cuando el líder de célula, cuando el líder de la iglesia, los líderes, los pastores de la iglesia viven en santidad, entonces hay una muralla protectora en el mundo espiritual que impide que Satanás penetre y llegue a la congregación. Quiero darte algunos versículos. Dice Primera de Reyes capítulo 11, versículo 39. Por causa del pecado de Salomón. Salomón, ¿cuál era el pecado? El pecado de la inmoralidad fue su primer pecado y lo arrastró a la idolatría, lo arrastró a otros pecados. Dice, por causa del pecado de Salomón, del líder, castigaré a los descendientes de David. Es decir, si Salomón hubiera mantenido la integridad, entonces el pueblo de Israel hubiera sido protegido por Dios. Mirá lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. El Señor estaba humillando a Judá, al pueblo, por causa de Acaz, que era el rey. Pues el rey, le había sido totalmente infiel al Señor. La falta de santidad, la falta de integridad en el líder acarrea la desgracia al pueblo. La falta de integridad en el líder de célula acarrea la desgracia a su célula. La falta de integridad en el pastor o los pastores de la iglesia acarrea la desgracia en toda la congregación. Lo mismo sucede en la casa.
Por el amor de Dios, tus hijos no van a estar en ningún lugar más protegido, siempre y cuando tú permanezcas cerca de Dios, lejos del pecado, en santidad. La santidad te protege del mundo demoníaco. Quiero leerte otro versículo. Dice Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 16. Él, Dios, abandonará a Israel. ¿Por qué? Debido a que Jeroboam, el rey, pecó e hizo que Israel pecara con él. A causa del pecado del líder, ahora Dios va a abandonar a todo el pueblo. ¿Te das cuenta? Por el amor de Dios. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Ezequías, el rey, se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y ¿contra quién? Contra Judá y Jerusalén. ¿Te das cuenta por qué el enojo de Dios no vino solamente contra el líder? No, vino también contra toda la nación, porque la santidad del líder, como la de Job, levanta un muro protector que impide el acceso satánico a su familia, a su vida, a sus pertenencias. Por el amor de Dios, tenemos que aprender de una vez por todas que la santidad nos protege, pero la inmoralidad nos ata al mismísimo infierno. Y este es el tercer consejo que quiero darte para que todo esté blindado. Para que tengas una familia blindada, hijos blindados, vida blindada, economía blindado, todo blindado. Para que esté todo protegido. Para que esté todo protegido. El tercer consejo que quiero darte es acerca del pecado sexual. Alejarse de la inmoralidad, porque el pecado sexual te ata al infierno. No solo que te desprotege, sino que le da acceso al infierno, le da acceso al mundo demoníaco para que penetre en tu vida y en tu familia. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Tengo algunas cosas contra ti, le dijo Jesús a la iglesia. Tú permites, toleras que Jezabel, un líder de la iglesia, enseñe a practicar el sexo a la ligera. Ella los incita a cometer inmoralidades. No son más que profundidades de Satanás. Una congregación cuyos líderes permiten, toleran, apañan el pecado en su propia vida, o toleran, permiten, apañan el pecado en los demás líderes, en la demás gente de la iglesia, entonces está destinada a ser abandonada por Dios. Esa iglesia, insisto, vuelvo a remarcar, esa iglesia cuyos líderes toleran el pecado, permiten, apañan, protegen el pecado en su propia vida, o esos líderes, esa congregación cuyos líderes protegen el pecado de otras personas y no los empujan a la santidad, esa iglesia está destinada a ser abandonada por Dios. Los capítulos 19 y 20 del libro de Jueces narran la historia de un hombre, de un levita, que junto con su esposa estaban de regreso de un largo viaje, y como no pudieron llegar ese día a su casa, tuvieron que pasar la noche en una ciudad llamada Gabá. Y dice que un anciano los hospedó, y mientras estaban comiendo, algo tenebroso sucedió. Dice Jueces capítulo 19, versículo 22, los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial. ¿Quién era Belial? Belial es Satanás, ya lo vamos a ver. Hijos de Belial, hijos de Satanás, rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al viejo dueño de la casa, saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Estos hijos de Belial, hijos de Satanás, querían satisfacer sus deseos homosexuales
acostándose. Esta palabra de conocer, sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer es la misma que se utiliza en Génesis capítulo 4, cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Habla de intimidad sexual. Y estos depravados sexuales, estos que querían satisfacer sus deseos homosexuales violando al levita, eran hijos de Belial. ¿Te das cuenta el vínculo y la relación que hay entre la perversidad sexual y el mundo demoníaco? ¿Te das cuenta cómo están unidos? Hay una unidad, te ata. La inmoralidad te ata al infierno. No solo que levanta ese muro protector, ya no hay protección. La inmoralidad, la falta de integridad sexual, ¿qué hace? Levanta ese muro protector. Cuando hay santidad, hay un muro que te protege. En el mundo espiritual estás protegido. Satanás no puede tocarte, no puede tocar tus hijos, no puede tocar tu economía. Pero la inmoralidad del padre atrae la desgracia a sus hijos. La inmoralidad de la madre atrae la desgracia a la economía familiar. La inmoralidad del líder y del pastor atrae la desgracia a toda la congregación, porque te ata. El pecado sexual te ata al infierno. Quiero darte otro pasaje. Dice en Números, capítulo 23, versículo 23, dice: ninguna maldición pudo tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Escúchame, este versículo hace alusión a que el pueblo de Israel estaba blindado y protegido. ¿Te acuerdas de Balaán? Balaán era aquel siervo de Dios que por causa de un plato lleno de oro quería maldecir a Israel. Balac le había ofrecido una gran recompensa si él a cambio maldecía al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo para maldecir al pueblo de Israel? Apeló a los conjuros, a la magia, a la hechicería. El hombre quiso maldecir a Israel mediante el uso de la hechicería, pero no le dio resultado. No le dio resultado porque Israel estaba protegido. ¿Y por qué Israel estaba protegido? Porque había santidad. Y en todo el tiempo en que Israel se mantuvo lejos del pecado, fue protegido por Dios. Y toda la magia y todo el mundo demoníaco y toda la hechicería de Balaam no podía alcanzarlo. Por eso vuelvo a leerte. Dice Números capítulo 23, versículo 23. Ninguna maldición pudo tocar a Jacob. Habla del pueblo de Israel. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Dios protegía a su pueblo porque su pueblo estaba viviendo en santidad. Todo el tiempo en que vivió en santidad estuvo protegido. Y la magia de Balaam, la hechicería de Balaam, no le alcanzaba. Lo mismo sucede contigo, hermano. Pueden levantarse hordas de demonios alrededor tuyo y de tu familia. Mientras estés en santidad, mientras estés apegado al Señor, no va a haber nada que te alcance. Ninguna de esa hechicería te va a alcanzar. Entonces Balaam cambió de estrategia. No le da resultado la hechicería, no le da resultado la magia, entonces cambia de estrategia. Dice: yo tengo que maldecir al pueblo de Dios. No puedo hacerlo mediante la magia y la hechicería, lo voy a hacer mediante la inmoralidad. Y empuja al pueblo a la inmoralidad. Y lo que no consiguió con la magia y con la hechicería, lo consigue con la perversión sexual, con la inmoralidad sexual. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, Balaam les enseñó a pecar, incitándolos a cometer pecado sexual. Cambio de estrategia, por el amor de Dios, el diablo sabe. Balaam no puede con magia y hechicería, entonces cambia de estrategia y ahora los empuja al pecado sexual. Y cuando el pueblo de Dios pierde la santidad y empieza a practicar el pecado sexual, queda ligado al infierno. No te lo expliqué, no te dije que la perversión sexual te liga, la falta de santidad te liga al infierno. Esto es lo que ocurrió. Dice la Biblia en Números capítulo 25, versículo 1, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas. Se levantó el muro protector.
la inmoralidad. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. ¿Quién es este dios Baal Peor? Es el mismo que luego lo van a llamar Baal-Zebú o Belzebú. A Jesús lo acusaban de ser hijo de Belzebú, es decir, de Satanás. Dice Marcos capítulo 3, versículo 22. Los maestros de la ley decían: Belzebú está con Jesús, está poseído por Satanás. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo de Israel entonces cometió inmoralidad, dejó de ser santo, se ligó al mundo demoníaco, quedó ligado a Belzebú o a Belzebú. Insisto en este punto, la santidad te protege del diablo. La santidad protege tu vida, protege tus hijos, protege tu economía, protege todo, te blinda todo. Pero la falta de santidad te liga al mismo infierno, te ata al mismo infierno. Por el amor de Dios, aprendamos esta gran lección. Seamos santos y nuestra vida, nuestros hijos, nuestra economía estará blindada. Ahora, como el pecado sexual te ata al infierno, es difícil escapar. Las personas que están atadas a un pecado sexual, les es difícil escapar porque no saben cómo pelear esa batalla. Insisto en este punto, a las personas que son adictas a la pornografía, a la inmoralidad, a la fornicación, les es difícil, y a todo pecado sexual, les es difícil salir porque no saben cómo pelear, están ligados al infierno. Están ligados y les es difícil salir porque no saben cómo pelear. Es una batalla espiritual y esa batalla espiritual hay que pelearla con armas espirituales. Acá los métodos humanos no sirven, las terapias no sirven, los consejos no sirven. Por el amor de Dios, entiendan. No se puede ayudar a una persona que es adicta, a una persona que está poseída, a una persona que vive en inmoralidad, que vive en adulterio. Hermano, con consejo humano no alcanza, con terapia no alcanza. Se necesita pelear esa batalla con recursos espirituales, porque es una batalla espiritual, porque se ha levantado el muro protector y te ligaste al infierno. Entonces hay que empezar a pelear con recursos espirituales, armas espirituales. Si no, esa fortaleza sexual, espiritual, no va a caer. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, nunca, dijo Pablo, me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Quiero que adviertas que Pablo habla de armas, no habla de arma en singular, sino en plural. Para ser libre de esa potestad, de esa fortaleza espiritual sexual, para ser libre hay que utilizar armas espirituales. Insisto, no alcanza con el consejo, no alcanza con la consejería, no alcanza con la terapia, no alcanza con métodos humanos. Se necesitan recursos espirituales para ser libre. Que lo entienda la persona que ya está metida en el mundo demoníaco y que lo entienda el consejero. Se necesitan armas espirituales. Pablo dijo armas en plural. ¿Y cuáles son esas armas? Las mismas armas que empleó el pueblo de Israel para enfrentar la fortaleza sexual espiritual en la ciudad de Gabá. Los hijos de Belial querían acostarse. Ellos estaban vinculados al mundo demoníaco a través de la perversidad sexual y querían satisfacer sus deseos homosexuales acostándose con el levita. ¿Cómo hicieron para enfrentar eso? ¿Cómo hizo el pueblo de Israel para enfrentar esa potestad? Empleó armas espirituales. La primera, la oración y la comunión. Dice la Biblia en Jueces capítulo 20, versículo 18, se levantaron los hijos de Israel, subieron ¿a dónde? A la casa de Dios, primera arma espiritual, congregarnos. ¿Cuándo vamos a aprender que cuando nosotros nos unimos a otros creyentes y nos congregamos, entonces adquirimos poder y fortaleza espiritual que no tenemos cuando nos separamos del brasero? La brasa fuera del brasero se apaga. Nos vamos apagando. No es lo mismo venir a la iglesia que no venir. No es lo mismo estar con otros hermanos nutriéndonos, fortaleciéndonos espiritualmente que no hacerlo.
Dice, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Y qué es lo que sucedió? Ellos fueron a la casa de Dios y oraron, emplearon dos armas espirituales, pero parece que no alcanzó. No es que no sirven. A veces hay fortalezas espirituales que exigen algo más. Jesús dijo, esta fortaleza no sale sino con oración y ayuno. Es decir, la oración sola no te alcanza. Hay desafíos que son muy grandes y que no alcanzan con congregarnos y orar. Hay gigantes espirituales que no alcanzan, no van a caer delante de nosotros. Y no hablo solamente de lo sexual. Gigantes que enfrentamos a diario que no van a caer delante de nosotros si no empleamos otras armas espirituales. Y ellos emplearon el arma de congregarse y de la oración, pero no alcanzó porque perdieron 22,000 soldados ese día. Entonces al día siguiente agregaron otra arma espiritual, las lágrimas. ¿Qué pasa con nosotros? No es signo de debilidad venir delante de Dios y humillarnos. No hablo de llorar delante del Señor para manipularlo. Hablo de ese corazón sensible en la presencia del Señor que derrama lágrimas. Dice la Biblia en Jueces capítulo 20, versículo 23, los hijos de Israel lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios diciendo, volveremos a pelear. Y Dios les respondió, subid contra ellos. Es decir, volvieron a la casa de Dios, no dejaron de congregarse, volvieron a orar, le consultaron a Dios, pero ahora lloraron, derramaron su corazón pidiendo al Señor que les ayudara. Y el Señor le dijo, suban, peleen. ¿Y qué pasó? Perdieron 22,000 soldados otra vez. ¿Y por qué? No sirven estas disciplinas espirituales de la oración, no sirven estas disciplinas espirituales del congregarnos, del humillarnos delante de Dios. Sirven, pero hay fortalezas que no van a caer porque no alcanzan con estas armas. Hay que agregar otras armas espirituales. Y entonces ahí tenemos, dice Jueces capítulo 20, versículo 26. Subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios otra vez. La unidad, subió todo el pueblo a la casa de Dios. Fueron a congregarse, lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Hermano, lo está viendo. Agregaron disciplinas espirituales. No les alcanzó la oración y la congregación, no les alcanzó humillarse delante de Dios. Ahora agregaron ayuno, agregaron el poder del acuerdo, todos juntos en la casa de Dios, humillándose delante de Él. Y ayunaron ese día hasta la noche. Lo que nosotros hacemos los jueves, hermano, no desprecie, porque Jesús dijo que hay fortalezas espirituales que no van a caer, sino mediante la oración y el ayuno. Hay que agregar ayuno y agregaron una nueva arma espiritual. Y ahora con todas estas armas espirituales, la congregación, la oración, la humillación, el ayuno, y ofrecieron un holocausto delante del Señor. ¡Wow! Todas estas disciplinas espirituales se combinaron toda esta disciplina espiritual. ¿Y qué pasó? El gigante cayó. Esa fortaleza sexual espiritual llamada homosexualidad, ideología de género, esta fortaleza con la que se enfrentaron ahí en Gabá, cayó cuando ellos combinaron disciplinas espirituales. La conclusión es más que obvia, que hay fortalezas que no van a caer, hay batallas de las que no vamos a ser librados si no combinamos las distintas disciplinas espirituales. A lo mejor estás enfrentando un gigante espiritual en este tiempo. Y puede que no sea sexual, pero ese es un gigante que no cae así nomás. Quiero animarlos, alentarlos a que practiquemos las disciplinas espirituales. No dejes de congregarte, no dejes de venir a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, no dejes de venir los domingos, no dejes. Humíllate delante del Señor, levanta la carpa del encuentro, ora en el lugar secreto, ora en el aposento alto, acá. Comienza a ayunar si no lo estás haciendo. Combina todas estas herramientas y armas espirituales. Recuerda, no es que no sirve una, es que a veces hay fortalezas que no van a caer si nosotros no unimos las diferentes herramientas, armas espirituales que Dios nos da. Dios puso a nuestro alcance todas estas armas para que peleemos en el mundo espiritual.
Así que para que todo esté blindado, para que tu vida esté blindada, para que tu familia esté blindada, para que tus hijos estén blindados, para que tu economía esté blindada, recuerda, la pasión por Cristo tiene que ser más grande que tu pasión, que la pasión que sientes por tu llamado, por tu ministerio, por tu profesión. Pon a Cristo siempre en primer lugar. Y en segundo lugar, recuerda que la sexualidad, la inmoralidad te ata al infierno, mientras que la santidad te protege. Es una valla, es un muro protector, y ese muro no puede atravesar el mundo demoníaco. El demonio, los demonios, Satanás no pueden atravesar ese muro. Ese muro se llama santidad, y era el muro que protegía a Job, a su casa y a sus pertenencias. Y de la misma manera ese muro va a proteger tu vida, va a proteger todo lo que tienes. Si entonces practicas la santidad, si entonces te unes a Dios alejándote del pecado y del pecado sexual, va a haber un muro protector que va a proteger todo lo que tienes, va a blindar todo lo que tienes. Espero que esto te haya servido de bendición y que tengas una hermosa semana y comiences a practicar o seguir practicando las disciplinas espirituales. Porque si hay alguna fortaleza, hay algún gigante que no está queriendo caer en tu vida, entonces utiliza las herramientas espirituales, las armas espirituales que usaba Pablo para vencer todo su gigante. Las armas espirituales para vencer ese gigante que se levanta delante tuyo en estos días. Que el Señor les bendiga a todos.